Stefano, psicoanalista, y tengo el placer de compartir con vos este espacio en Radio La Soberana, espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos. Hoy voy a tener el enorme gusto de conversar con el psicoanalista Esteban Levin acerca de los avatares de la infancia en nuestro tiempo. Cuando hablamos de la infancia, los psicoanalistas necesariamente pensamos en los tiempos constitutivos del sujeto, en esos primeros tiempos instituyentes, ya que pensamos el sujeto no es causa de sí mismo, es decir, no se autoengendra, sino que el surgimiento, el advenimiento del sujeto es la consecuencia del interjuego entre ese niño y ese otro primordial, el otro materno, es decir, la mamá o quien cumple esa función. Sabemos, a partir de Freud, a partir de Lacan, que el cachorro humano, como lo llama Lacan, el infans, nace prematuro, indefenso, con lo cual la dependencia del otro materno es esencial y además se prolonga durante mucho tiempo, por lo cual la palabra, la mirada, el cuidado, el sostén resultan indispensables para la supervivencia del bebé. Cuando pensamos en esos primeros tiempos, pensamos en dos formas de identificación a ese otro materno. La primera, que Lacan denomina estadio del espejo, es una suerte de identificación a la imagen. Él llama estadio del espejo a esa etapa, a ese periodo de la vida del bebé que se da entre los 6 meses y los 18 meses. Sabemos, como dijimos antes, que el bebé nace prematuro y que además tiene una prematuración motriz, es decir, a esa edad, a esa etapa que va entre los 6 y los 18 meses, le corresponde justamente una suerte de desarticulación motora por la cual el niño no puede caminar, no puede incorporarse. Esta experiencia, la que Lacan llama estadio del espejo, tiene que ver con que el niño, por primera vez, el bebé, se ve reflejada su imagen ante un espejo. Es decir, esa suerte de unidad que ve en esa imagen, esa unidad imaginaria, en realidad, es anterior a la unificación real de su cuerpo. ¿Por qué? Porque se ve unificado en esa imagen, pero en realidad aún no puede sostenerse por sí mismo. La reacción del niño, la reacción del bebé por lo general es de júbilo, es un júbilo inicial ante esa imagen. Pero luego, a la vez que se reconoce en esa imagen, también se desconoce. Y se va a producir ahí entonces una tensión que lo va a acompañar el resto de su vida, una tensión que resulta estructural. Pero además de ver su imagen en el espejo, el niño también ve la imagen de su madre o de quien cumple la función, también reflejada allí. Es decir, que en realidad se está alienando a la imagen, que es la imagen de otro. Y esto es fantástico que suceda, pero tiene sus complejidades. La mamá, que lo mira, que lo observa, en realidad es quien sanciona la experiencia, quien dirá, bueno, vos sos eso. El niño entonces se sentirá identificado, alienado a una imagen que termina siendo la imagen de otro. Es decir, en realidad en su psiquis, en su inconsciente, se creará esta suerte de reflexión. Bueno, yo soy ahí donde es otro. Esta sería una primera identificación y una primera constitución, una primera formación, que sería la de la imagen del cuerpo, algo que tiene que ver con lo imaginario, con el yo, con el narcisismo que requiere, como nos diría Freud, una acción psíquica. Luego Lacan nos habla de otras dos operaciones fundamentales para la constitución, ahora sí del sujeto, a las que él llama una doble operatoria, alienación-separación. Esta vez la alienación no será a la imagen, sino que será a partir del lenguaje, esa alienación simbólica al otro. Es decir, el bebé en cuanto nace es hablado por la madre y recibirá de esa madre o de su sustituta, de ese otro materno, de ese otro primordial, esos significantes esenciales a los cuales se alienará, en una alienación
que es fundamental, que es vivificante, porque le permite justamente vivir, pero a la vez es petrificante, porque el niño quedará alienado a la palabra de ese otro. Entonces era necesaria una segunda operatoria, a la que Lacan llama separación. Separación no significa realmente separarse en términos literales del otro, sino que tiene que ver con la posibilidad del niño de comenzar a interpelar a su madre, de descubrir que en realidad la madre no es todo lo completa que parece ser, que tiene fisuras, que tiene fallas en su discurso. Esto coincidirá con la época en que el niño comienza a formular los por qué, está felizmente interpelando a su madre. Y comenzará, por ejemplo, a jugar a las escondidas, y comenzará a preguntarse, ¿pero puede perderme? ¿Qué pasa si yo muero? Esta entonces sería, de alguna manera y muy sucintamente, la operación fundante, la doble operatoria fundante del sujeto, según nos explica Lacan, esta doble operatoria, alienación, separación. Pero ¿qué pasa si en realidad se produce algún fracaso en esta operatoria? ¿Qué pasa con esos niños? De todo esto estaremos conversando en un ratito con el psicoanalista Esteban Levin, que trabaja maravillosamente con niños con problemas severos. Pero antes de ir al corte musical, quiero leerte un poema hablando de niños, hablando del otro materno, que escribí para Emi, mi primer hijo. Se llama Imágenes. Recostaste tu inocencia sin reparos esa noche fecunda de otoño, y miré tu mirar limpio, desprovisto de oscuros entramados, y te supe el color de mi arco iris, el frescor del aire en mis mañanas. Y quise atravesar tu cráneo blando con la punción instilosa de toda mi mirada. Y no pude. Y quedé solamente contemplando el retal de cielo en tu rostro iluminado. Vamos a un corte musical y conversamos con Esteban Levin. Tengo el enorme placer de recibir hoy en este espacio al psicoanalista Esteban Levin. Gracias, Esteban. Un placer que estés acá. Un placer para mí compartir con ustedes estos momentos, así que encantado de estar acá. Gracias. Leemos tu CV. Bueno. Esteban es licenciado en psicología, es psicomotricista, psicoanalista, profesor de educación física, profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, es director de la Escuela de Formación en Clínica Psicomotriz y Problemas de la Infancia, es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Y es autor de los siguientes libros: Pinochos, marionetas o niños de verdad, las desventuras del deseo, La experiencia de ser niño, plasticidad simbólica, Hacia una infancia virtual, la imagen corporal sin cuerpo, Discapacidad, clínica y educación, los niños del otro espejo, La función del hijo, espejos y laberintos de la infancia, Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor, la infancia en escena, La clínica psicomotriz, el cuerpo en el lenguaje, Bebés y niños pequeños, atención temprana desde la perspectiva del psicoanálisis, Autismos y espectros al acecho, la experiencia infantil en peligro de extinción. Gracias, Esteban. Muchísimas publicaciones las tuyas. Bueno, el tema de la infancia es un tema que siempre me apasionó y me preocupa. ¿Sí? Por la realidad actual, digamos, donde justamente lo que vos estabas planteando en relación a la relación de un niño con su madre, con el otro materno, con sí. su familia, digamos, en este momento es un tema importante para nosotros, para poder pensar, porque se incluye un elemento que tiene que ver con las pantallas, por ejemplo, sí, claro. Que hace que, bueno, la experiencia infantil tome otro carisma, ¿no? Tome otra forma que la de hace algunos años. Sí, sí. Entonces nos plantea problemáticas nuevas a poder pensar.
Tal Porque, cual. por ejemplo, una madre para poder expresar su deseo en relación a su hijo lo hace jugando. Y el juego tiene un valor fundamental, ya que un niño cuando nace no nace jugando, Claro. es el otro el que juega Sí, sí. con el bebé. Entonces, en un mundo que Se juega cada vez menos, ¿no? que cada vez se juega menos, que cada vez están como más preocupados en la eficacia para que pueda aprender, para que pueda tener más elementos, para que pueda estar más informado, Sí, sí. con una velocidad que muchas veces es simultánea a varios estímulos al mismo tiempo, Sí, claro. y con una exigencia nos hace repensar el lugar, digamos, del contacto, de la relación entre padres e hijos, el lugar del hijo, que es Sí. totalmente diferente en este momento. ¿En qué sentido planteas que el lugar del hijo es distinto? ¿Qué pasa con ese deseo? Digo, ¿qué movimientos hubo ahí? Hay un movimiento fundamental, digamos, porque en otro momento un hijo era efecto de la familia, digamos, o por lo menos de la pareja, digamos. Sí, claro. Y como efecto de este amor, de esta familia, digamos, se constituía, digamos, los hijos. En este momento donde los lazos son mucho más lábiles, Claro. donde, digamos, las relaciones entre digamos, matrimonios se van como complejizando, donde hay familias ensambladas, monoparentales, Sí. Las cosas tienen todo un Y donde se movimiento. juega más el amor líquido, ¿no? Claro, Yéndole un poco bueno, a Bauman. claro, todo se licúa de alguna Claro, manera. claro. Entonces parece que hay un lazo que sí evidentemente, digamos, permanece, que es justamente el filiatorio. Claro. Es decir que, digamos, y todo se invierte y pareciera que la familia existe alrededor del hijo. O sea, que es el hijo el que arma la familia. Lo Esta cual es una- debe crearle al hijo como una suerte de carga de responsabilidad en exceso por ahí en ese punto. Bueno, aunque a nivel inconsciente, Bueno, ¿no? lo que uno ve muchas veces en el consultorio y en general en lo cotidiano es que hay parejas, por ejemplo, que continúan juntas, ya no por amor, sino por sus hijos. Claro. Y en cambio también hay otras parejas que se separan, fíjate vos, no por... También por sus pues, hijos. acá, por sus hijos, porque Claro. cuando era como padre o como madre, digamos, Claro. a partir de él, con lo cual o por un lado o por el otro, el niño sigue siendo como un lugar casi como de tapón o de auxilio, Sí, claro. o que cubre otras faltas. Sí, 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 sí. Con lo cual, alrededor de la infancia empieza a tejerse un montón de deseos, de demandas, que hace que inclusive, por ejemplo, en esta sociedad, digamos, el marketing para niños, como un lugar, digamos, donde se pone en juego el consumo, Claro. empieza a ser central para Sí, una sí. empresa, por ejemplo. Sí, claro. Con Sí, lo cual sí. se multiplican las ofertas para la infancia. Sí, sí, sí. Porque- Los padres muchas veces sucumben o sucumbimos a esa oferta, Bueno, ¿no? sí, bueno, tenemos el ejemplo acá concretamente en el 2001 con todo el quiebre que hubo con el corralito, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, faltaba dinero, pero nunca para un niño, digamos, Claro. para un hijo, digamos, era lo último que se trataba de renunciar. Y vos decís que a veces puede pasar que esto de alguna manera ofrecer tanta cuestión, objetos materiales, va al lugar de cierta mirada, de cierta dedicación, de ese amor que no se suple, ¿no? Con estos, Bueno, sí. como o sea, decía Lacan, los gadgets. Claro, exactamente, ¿No? porque digamos, la experiencia infantil entonces empieza como a quedar más hasta estereotipiada, Claro, digamos, o por lo claro. menos empieza a ser, digamos, un lugar en el cual, digamos, el niño se desarrolla, pero los padres están tranquilos porque va a la escuela, los padres están tranquilos porque O tiene porque está con una actividad, pantalla. o porque está en una pantalla. Claro. Cosa que vemos continuamente, digamos, cuando uno va, por ejemplo, a comer afuera y ven a niños, digamos, que están, a bebés inclusive, que están con su teléfono celular o su iPad. Sí. Con lo cual, bueno, el mundo de la imagen hace que el niño arme una relación muy particular frente a la imagen, porque la imagen no llora, por ejemplo, la imagen Claro. no transmite algo del orden del don, Claro. ¿no? Y el don, bueno, es fundamental. ¿Y algo de esto vos pensás que influye en la constitución de la imagen del cuerpo? En relación con esto que estábamos comentando al principio, el estadio del espejo, lo que nos enseña Lacan. Digo, ¿en qué medida eso? Porque Esta nueva forma de vincularse con los objetos del mundo, ¿no? Claro, porque la primera imagen del cuerpo es la imagen del cuerpo del otro. Claro. Ahora, imaginémonos si la primera imagen del cuerpo de un niño es la de la pantalla. Claro. Imaginémonos que las primeras preguntas, por ejemplo, de un niño prepúber o puber, digamos, ya no es a los padres o a un amigo, sino es a internet. Tal cual. A O un digo, youtuber. A un youtuber, digamos, por lo cual va Claro. cambiando esto, digamos, sin calificar si esto es bueno o malo, digo. Claro, sí, no podemos sí. dejar de entender, digamos, que entonces esta experiencia empieza a tomar otro carisma
que después tiene sus efectos en la adolescencia, etc. Totalmente. Vos haces mucho hincapié en el tema del juego. De hecho, en tu clínica aplicás muchísimo esto de jugar con los niños. Contanos un poco acerca de la clínica que vos practicás, que es una clínica muy especial, porque además sos psicomotricista, además de Claro, bueno, lo que pasa es que... trabajás con niños con subjetividades complicadas, ¿no? Sí, con niños cada vez más pequeños que traen un diagnóstico que a los padres, por ejemplo, lo que hace es casi clausurar su función, porque cuando te dicen que tu hijo tiene una dificultad, imaginémoslo con todos estos ideales que estamos planteando, se genera un quiebre muchas veces de cómo jugar, cómo hablarles, y lo que uno ve, digamos, es que el niño empieza a armar, por ejemplo, conductas rituales o estereotipadas que hace que se complejice la posibilidad de que el niño puede imaginar, inventar, crear. Sí, sí. Es decir, el diagnóstico claramente cosifica. Sí, arma una imagen tan actual que no deja que otras entren, y además los padres enseguida, cuando cualquier diagnóstico, van a internet, con lo cual ahí le devuelven otra imagen y se pierde casi lo esencial, ¿no? El sujeto que está ahí. Claro. Queda perdido. Queda perdido el sujeto en tanto y en cuanto, digamos, los gestos, el momento en el cual se transmite una herencia. Transmitir una herencia en la infancia, como decir, bueno, cuando comparten un juego, cuando comparten inclusive una imagen, pero esto se va como perdiendo, banalizando en función de, digamos, todo este mundo global, mucho más cuando hay alguna dificultad. Sí, claro. Digamos, indudablemente la hay, y ya se la califica, ya se le pone ese estigma, y cuanto más estigma, menos juego. Tal cual. ¿Y cuáles son los diagnósticos que más ves hoy vos? Son los diagnósticos con los cuales los chicos llegan a tu consultorio, ¿no? Trastorno del espectro autista están llegando un montón, lo que en otro momento era, digamos, también síndromes disatencionales o trastornos general del desarrollo, digamos, diagnosticados muy precozmente. Lo que hace que entonces también, frente a estos diagnósticos, los profesionales juegan menos porque muchas veces se encuentran metodologías o maneras de, o se los incluye a un jardín, pero tampoco hay un trabajo interdisciplinario armado. La infancia implica un trabajo interdisciplinario, con lo cual, bueno, sí, yo tomo el tema del juego como un tema central, porque creo que ahí, digamos, empieza a suceder la posibilidad de que se empiece a jugar el entre dos, ¿no? Hay un entretiempo ahí donde se empieza a construir un afecto, se empieza a construir un deseo, y estamos ahí en cómo se llama esa primera vez que un niño te puede mirar, compartir con vos una escena y a partir de la cual vos tenés que colocar también tu cuerpo. Claro, digo, eso que por ahí es esperable que se dé en la familia, en el lazo con la mamá, y que por ahí en estos casos, estos chicos no se dio, vos intentás armar algo de eso en el trabajo, en tu clínica. Sí, porque es la manera de poder relacionarme con él. Inclusive cuando uno empieza a hacer un diagnóstico, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cómo hago para relacionarme con un niño? Si es un niño pequeño, puedo ponerme en títere como para intentar encontrarme ahí con su mirada, con su palabra, con su gestualidad, con su ruido. O si hace un ruido, armar un ritmo. O me sale a hablarle cantándole. ¿No? Digamos, tratando de armar, digamos, de encontrar con alguna experiencia infantil para poder transmitírsela. Si nosotros en este sentido decimos todo el tiempo, digamos, somos contemporáneos del niño que fuimos. Y esto nos lleva a pensar, digamos, que hay algo de la propia infancia que uno dona para que el otro pueda crear la de él. Sí, vos sabés que a propósito de esto, me encantaría, hay una biografía de Esteban, niño, que aparece en tu último libro, ¿no? Sí. En tu último libro, que me parece muy interesante. Bueno, Esteban es muy original en su clínica, porque le pone mucho el cuerpo, de una manera muy particular, y me pareció muy original también que algo de tu biografía de niño apareciera, ¿no? Aquí en tu libro. Y esta biografía dice: inquieto, jugaba con pasión a pescar pececitos de colores y burbujas de detergente. Siempre que podía, se escondía. Garabateaba puertas, paredes y escaleras. Fanático del chocolate blanco y las salchichas, jugador empedernido de la pelota en la calle, creador de chistes malos, inventor de palabras desconocidas. Me parece que ahí desde chiquito ya estaba tu impronta, porque todo esto de alguna manera lo aplicás vos hoy como psicoanalista, como psicomotricista. Claro, por ejemplo, viene un niño, ¿no?, muy pequeño, de 2 años y medio, que mueve las manos, las agita, se muerde las manos. En determinado momento veo que mira un marcador. Entonces yo agarro el marcador y digo, uy,
queremos y vamos a hacer un dibujo. Él justo cierra y abre la mano, cierra y abre la mano, como esa tensión gozosa que está en ese cuerpo. Y al abrir la mano, a ver, te puedo hacer un dibujo, te hago la carita, te hago el ojito, te hago la nariz y ahora te hago la boca. Y después la cierra la mano. Pero ese instante, tal vez un instante en el cual me mira, donde hay algo del trazo, de lo que podríamos decir la caricia. Fíjate vos que lo que pone en juego ese movimiento es algo de lo que se toca y lo que no se toca. No es del orden del tacto. Sí, y además cierra la mano, como si se hiciera poseedor de esa experiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera. Eso que le servía para descargar la atención, ahora parece que... Algo se escribe, ¿podemos decir que se escribe ahí? Sí, se escribe, pero digamos, no la escritura que se ve, sino de algo del orden de lo invisible, ¿no? Exacto. Una inscripción del orden de su inconsciente. Como si uno diría, digamos, hay algo del toque, sostenido en lo intocable del toque. Que es lo que nunca tocaré, el deseo del otro, que queda como ahí, como una cierta... A mí me gusta llamar como un cierto cristal del tiempo. Cristal del tiempo, un concepto muy interesante que vos empezaste a desarrollar. Pero antes de eso, vos decías, cuando hablabas de la manito y de esa tensión, esa experiencia gozosa, ¿no? Y vos también hablas de una pulsión desconocida en la infancia. ¿De qué se trata, Esteban? Este concepto que vos... No, se trata de poder pensar el movimiento del cuerpo, que para los niños es fundamental para armar su experiencia infantil, la curiosidad, digamos, y que uno ve que hay cierto placer en el movimiento. En el movimiento, que eso va a estar en relación al gesto. No tomamos el gesto como un movimiento dado a ver a un otro. Entonces, digamos, lo propioceptivo, lo interoceptivo, la postura, digamos, se articula en la infancia en relación al otro de una manera placentera. Hay un placer que tendríamos que pensarlo, pulsional, pero digamos casi algo así como erógeno, que tiene que ver también con el juego, pero la vertiente más pulsional, la vertiente más constructora de una superficie del cuerpo, que no solo pasa por la imagen, sino por ese movimiento que se continúa después en las caricias. ¿Qué es la caricia sino un movimiento del cuerpo del otro, pero que sin embargo va dejando un deseo de seguir siendo acariciado? Por supuesto. Vos decís que se inaugura ahí un movimiento deseante, ¿no? A partir de... El placer del deseo de desear. El placer del deseo del movimiento en relación a un otro. ¿Y este concepto de cristal del tiempo, qué quieres decir con eso? Digo que así como la imagen genera una identificación a partir del cual un niño asume una imagen, hay experiencias, acontecimientos que van dejando ciertas marcas, que son como pequeños cristales que le permiten al niño construir otra experiencia. Y esta experiencia también habla de un concepto que para mí es muy importante, que es el de plasticidad, ¿no? Que tiene que ver con la plasticidad simbólica y la plasticidad neuronal. Es una articulación posible entre algunas cuestiones que nos plantea la neurociencia como a ver, ¿cómo articulás eso? Porque viste que suele haber una cierta, un cierto antagonismo a veces entre el psicoanálisis y las neurociencias. Bueno, pero justamente los niños nos permiten hablar de un concepto central que es la epigenética. Es decir, que si bien genéticamente estamos determinados, hay algo indeterminado dentro del mismo gen. Y que esto se determina a partir de la experiencia que el niño hace. Bueno, toda la pregunta que nos hicimos, algunos, fue, ¿de qué experiencia se trata? Entonces, una cosa es una experiencia solitaria, otra cosa es una experiencia con la imagen, y otra cosa es una experiencia donde se juega el deseo del otro, ese amor como don, como eso que uno deja para que su hijo lo reciba, pero sin esperar nada a cambio, sin preguntarse. Y muy interesante este concepto de don, ¿no? Para que nos cuentes, ¿cuál es la diferencia entre donar y dar? Porque hay una diferencia crucial. Sí, uno da lo que tiene, ¿no? Lo que te sobra a veces. Sí, ¿no? Un millonario da plata, es lo que tiene. En cambio, el don es dar lo que no se tiene. No es que vos tenés 5 kilos de afecto y se lo das al otro. Lo construís en la experiencia y sin esperar nada a cambio, ¿no? Yo te doy 4, vos me das 5, ¿no? Es lo que uno pierde y es lo que arma comunidad. O sea, la experiencia infantil le va a permitir al niño donar él a los juguetes, a los amigos, algo de ese afecto que recibió. Ahora, en forma invertida, lo devuelve en los juguetes, lo devuelve jugando con otro. Y entonces se genera la comunidad. No como una posesión, sino como algo en el cual el niño tiene que perder para poder pertenecer. Dejo algo mío para los otros. Entre lo mío y lo tuyo armamos lo nuestro. Lo nuestro es la experiencia infantil. Y es esa la que a veces es complicado de armar cuando un niño está sufriendo.
se mete adentro y en vez de armar un cristal a partir del cual atravesarlo y generar otra experiencia, se cristaliza. Por eso estoy tan preocupado con los diagnósticos tan precoces, porque cristalizan la experiencia y en vez de armar un cristal, lo opacan. Sí, sí. Es esto lo que estoy tratando de pensar, ¿no? Como que fijan el tiempo. Sí. ¿No? En un momento donde la infancia es porosa hacia el otro, sin embargo se cierra y se la etiqueta de un modo tal que es imposible que ellos puedan solos salir de ahí. Y además me parece el temor que produce y la paralización que produce el diagnóstico en los papás. Sí. Cuando llegan a tu consultorio después de haber escuchado esto, ¿no? Tu hijo padece de autismo. Por eso el trabajo con los papás es tan complejo también, porque tenemos que casi como hacer alguna operación. Muchas veces participan en la sesión, o en los momentos de entrada y de salida. Son momentos en donde, bueno, ahí compartimos algo. A veces yo digo, ¿no? En la misma vereda, en el auto. Eso te iba a preguntar porque te escuché la vez pasada en una conferencia muy interesante, hablando de una sesión que vos mantuviste con un chiquito en un auto. Bueno, sí, porque era un niño que le costaba relacionarse con otros y de golpe estoy hablando con el papá, él sale, deja el auto en doble fila y veo que estás mirando él por la ventana del auto y como poniendo su cara frente al vidrio, al cristal del auto. Entonces yo digo, papá, espera un poquito y me pongo, digamos, del otro lado del auto, de la ventana, haciendo morisquetas con él. Sí, sí. O sea, el nene dentro del auto y vos afuera. Yo afuera con el papá. Claro, y de golpe le digo al papá que voy a entrar y él me da las llaves y entra al auto. Estamos los dos en el auto y el papá queda afuera. Claro. Y los dos miramos al papá y entonces el papá ahora es él el que nos hace morisquetas. O sea que tu consultorio se trasladó literalmente al auto. Claro, y entonces el niño agarraba y... Ese fue el espacio que creaste ahí. Sí, se armó espontáneamente, mira algo que yo calculé. ¿Y qué pasó? Porque fue muy interesante. Bueno, y entonces nos empezamos, claro, él empieza a mover el limpiaparabrisas, con lo cual yo empiezo a jugar y a cantar la canción, vamos de paseo, pi, 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 en un auto feo. La vieja canción. La vieja canción que claro. También no es algo que uno prepara, sino es algo que uno que le sale. Es la creatividad, ¿no? Y sí, claro. Y ahí en ese momento él me mira, yo lo miro, lo ve el papá afuera y me pide salir, abro la puerta y él se ve, me quedo yo en el auto. Los dos, el papá ahora y el nene afuera y yo adentro tocando la bocina, jugando, hasta que en determinado momento, bueno, salgo y ahí él va para el consultorio y cuando va para el consultorio se sale corriendo y empezamos a hacer como un juego de persecución donde él gira para ver si yo lo estoy siguiendo, yo lo sigo y vamos por la cuadra como de alguna manera mirándonos y escondiéndonos hasta que volvemos y entramos. Imagínate que habían pasado más o menos 20-25 minutos entre el auto, la vereda. Pero ese niño entró, que no podía desprenderse del papá, solo de la mano. Totalmente. ¿Cuántos años tenía el nene? 2 años y medio. 2 años, claro, súper chiquito. Además, supongo que en el barrio te conocen todos. Sí, porque vos haces este tipo de cosas. Claro, en el barrio. Las sesiones en la calle, en la vereda. Digamos, claro, ¿no? porque lo que hay que entender, digamos, que la infancia se estructura en red. Claro. Y la red implica no solo el espacio físico del consultorio, sino de un territorio. Claro. Me gusta llamar, digamos, un territorio sin sustancia, ¿no? Es como una radio. La radio implica una cierta red, que lo más importante no es tanto lo que pasa, sino lo que circula. Claro. Y lo que circula entre agujeros, entre situaciones que te permiten pensar. Entonces, en un mundo en el cual viene como a aplacarse un poco todo, donde hay poca pasión, digamos, los niños nos permiten, digamos, ser contemporáneos. O sea, porque ser contemporáneo, tal como dice Agamben, un filósofo italiano, no es estar en este mundo actual, sino salir de la actualidad y poder pensar en ella. Y los niños constantemente nos refieren a eso. Sí, sí. Y vos hablas también de un tiempo virtual y un tiempo real, ¿no? Sí. ¿Cuál es la actual? ¿Y cuál es la relación entre esas dos temporalidades que planteas? Sí, porque hay una temporalidad que es actual, la que pasa en ese momento, que se junta con una virtual, que tiene que ver un poco con la historia, con la narración, con lo que llamamos historicidad. Cuando a los padres, de alguno mismo, le dan el diagnóstico de autismo o espectro autista, la virtualidad, que es la historia, lo que pasó, la historia familiar, queda de lado y hay un actual autista, queda eso como, se quiere como significante o como palabra, como estigma congelado. Es como si no importara si es hijo único, si tuvo hermanos, si hubo o no antes un aborto, qué pasó, a qué escuela va. No, es autista y esto clausura a todos, es como un actual sin virtual, digo, ¿no? Sí. Es como
cómo armar esa virtualidad, cómo generar un relato, cómo armar algún sinsentido en el sentido pleno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es parte de nuestro trabajo. Sí, también claro. con la escuela. Con la escuela, eso justamente estaba pensando, que vos planteás a la escuela, al club, a las distintas instituciones, Sí, como formadoras de subjetividad para ese niño, además de la familia, ¿no? sí, porque tanto la escuela como un club... Pensaba en esto de la red que vos Claro, decís. es parte de la red porque son lugares donde uno produce. Claro. Produce un garabato, produce un dibujo, produce letras, produce una obra de teatro. Claro. Esa producción, ¿sí? La puesta en juego de su sí, pone en juego claro. Y digamos, son como pequeños espejos que después se transforman en cristales porque son lugares donde él se refleja, pero además los atraviesa, los hace. Entonces esa posibilidad donde casi arma en la primera vez, porque es la primera vez que por ahí se lanza a pintar, la primera vez que se lanza a hacer teatro o a jugar, digamos, con algunas cosas que antes no jugaba, pero esa primera vez es la última vez que es la primera vez, como un juego de palabras. Sí, sí. La primera vez es la última vez que es la primera vez, significa que eso va quedando. Sí, sí. Eso es como un cristal. Entonces pasa a la segunda, a la tercera y va armando su historicidad. El problema es que cuando te dan un diagnóstico, esa primera vez es la primera vez, es la primera vez, es la primera vez. Bueno, pero cuando arma la segunda no, claro, es la primera vez, claro. Y no puede armar una cosa cosificada. no la puede incorporar, no claro. la puede reprimir, sería, sí. ¿no? Pensaba en esta primera vez que vos decís y la importancia de la puesta en juego ahí del deseo materno, de la mirada, recibiendo, ¿no? Siendo receptora de esa primera vez. Y pensando otra vez más en el estadio del espejo como sancionando la experiencia, como recibiéndola de alguna manera amorosa, claro. Deseante. ¿No? Hace muchos años yo planteaba justamente el doble espejo. ¿Qué significa? Que siempre se piensa que es el niño el que se espeja en la madre, pero en realidad diríamos casi ocurre todo al revés. Claro. Es porque la madre se espeja en el hijo, claro. Ahí coloca su deseo de hijo, que el hijo se espeja en la madre. Claro. Si la madre en vez de verlo como hijo, lo ve como autista, ¿a dónde se espeja el niño? En el autismo. Claro. Lo digo, sí, entonces se trata de un doble espejo, donde se refleja y al mismo tiempo van armando su desconocimiento. Interesante también me parece el trabajo que pueden hacer los papás en estos casos, ¿no? El trabajo subjetivo, cada uno de ellos. Con los papás, el trabajo con la escuela. Con la escuela. Sí, que a veces... ¿Vos cómo te manejás en ese sentido? ¿Estás en contacto con la escuela, la que sí, digamos, chicos? Creo que en cada uno de estos lugares se va como armando un saber. Claro. Y el saber interdisciplinario es un saber que se inventa, no hay uno para una patología. También es el caso por caso. Exactamente. O sea, ese saber es para ese niño. Y ese saber implica el saber de los padres, claro. Implica el saber que se construye y se produce en la escuela y el saber que producimos en la clínica constantemente con él. Sí, sí. De esto armamos una estrategia, una táctica. Sí, sí. Exclusivamente para cada chico, ¿no? Sí, porque si no tenemos que decir, bueno, para un ese niño, sujeto. Claro. Si no, ahí ubicamos justamente lo general. Bueno, si tiene esta patología, le hago tal cosa. Totalmente. Y estaríamos, me parece, contribuyendo una vez más a que esa subjetividad quedara bien desdibujada, una vez más, ¿no? Como potenciando el problema. Claro, vos fíjate que la interdisciplina implica justamente la falla de cada disciplina, lo que no claro, puede responder, claro. Su propia falta. Sí, sí, por supuesto. Y es por eso tan complicado. Claro. Tan complejo porque esto implica lo que el saber del psicoanalista no alcanza a terminar de comprender. Sí, sí. Lo que el saber pedagógico o escolar no alcanza a contener. Lo que el saber de los padres todavía... Y en realidad no hay un saber acerca de la infancia, sino cómo construimos un saber. Sí, sí. Pero para eso es fundamental no saber. Por eso en el libro que estabas comentando, el último, es la dimensión desconocida. Pero no para conocer, sino justamente para que continúe desconocido, ¿no? Para que podamos seguir haciéndonos preguntas. Hablando de preguntas, te preguntaste seguramente sí, ¿por qué tanta dedicación a la infancia, a los niños? Vos, bueno, parece que hay algo del Esteban pequeño, digamos, que retorna, ¿no? De esa pequeña biografía que leímos. Bueno, de esa pequeña biografía, exactamente, que acá en este país pasan como cosas muy raras. Estábamos 5 personas, digamos, ahí tratando de elaborar cómo armar la tapa del libro, qué va, qué no va, y se le ocurre al editor, bueno, ¿por qué no pones una biografía tuya de niño? Y ahí está una foto mía de pequeño, pero un poco con esta idea de cómo hay que mantener vivo lo infantil de la infancia, haciendo una diferencia entre la niñez como una etapa evolutiva, cronológica, totalmente, nosotros no lo pensamos de esa manera, y ¿no? lo infantil como ese punto de la creación, del acto creativo que está todo el tiempo, digamos, ¿no? Está todo el tiempo, digamos, en la propia profesión de cada uno, ¿no? Si uno pudiera tomar el gesto
de la experiencia infantil como un gesto revolucionario, podríamos pensar entonces, esto es parte de un próximo libro con un compañero, un filósofo, la posibilidad de poder pensar el gesto revolucionario de cada uno. Digamos, en la pequeña, del ama de casa, del futbolista, del niño, digamos, de aquel que en su propia profesión puede armar ese pequeño gesto que nos enseña a los niños, ¿no? Esto todo ocurre como al revés, digamos, ¿no? No tanto lo que nosotros le enseñamos a ellos, sino que aprendemos con H de un niño. O sea, por eso que me gusta tanto, me apasiona un poco esta... Fantástico, es un descubrir permanente. Sí, permanente. Por eso la escritura tal vez, ¿no? Como un punto de poder transmitir esta pasión que, bueno, que nos permite entender algo de lo que le pasa al niño y a su vez, si nosotros le pedimos al niño que sea plástico e intentamos armar una experiencia que le permita potenciar la potencia, vos también tenés que serlo. La pregunta es, ¿somos plásticos nosotros en nuestro acto cotidiano, digamos, en nuestras clínicas, en nuestra experiencia laboral? Y vos lo haces. Así que me parece maravillosa tu clínica, te agradezco muchísimo que hayas estado. Gracias, Esteban. Gracias. En nuestro último programa de esta breve temporada 2019, si todo sigue bien, nos reencontramos en marzo, en este espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos. Hoy quiero agradecer mucho a Lucy Bloch, nuestra operadora técnica, sin la cual vos y yo no estaríamos comunicados decididamente. Quiero agradecer mucho otra vez a Fernando Chipola, el director de Radio La Soberana, que ha tenido la generosidad de brindarme este espacio, que realmente me hace muy feliz porque me permite intentar transmitir algo de una ética, que es la ética del psicoanálisis, y encontrarme con personas a las que quiero y admiro. Así que si todo sigue bien, nos reencontramos en marzo, otra vez en este espacio al que me gusta llamar Soberanos Entredichos, y no te olvides, si vos no estás ahí, este espacio, este encuentro no es. Chao.